Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rogelio Ruiz Durán. Quiero compartir un tema de la bendita palabra de Dios. El tema se llama Jesucristo vino mediante agua y sangre. Para esto vamos a leer un versículo que se encuentra en Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 6. Y dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. De este versículo vamos a tomar solamente la primera frase que menciona: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. A través de las Escrituras vamos a comprender el significado de esta expresión. Es muy importante entender que Dios, por medio de su palabra, nos puede enseñar el misterio, la explicación de esta escritura. La interpretación de la Biblia realmente no es humana, es realmente por medio del poder de Dios que se manifiesta a través de su Espíritu Santo en las personas quienes lo tienen. Bueno, vamos a indagar en esta escritura para poder comprender el significado de este versículo. Vamos a abrir el libro de Isaías en el capítulo 44, versículo 3. Vamos a estar viendo versículos que nos van a estar llevando al conocimiento de la explicación sobre el tema que estamos viendo ahorita, que es Jesucristo vino mediante agua y sangre. El versículo que se encuentra en Isaías en el capítulo 44, que es el versículo 3, dice así: Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí podemos comprender cómo Dios, a través de esta palabra, nos quiere dar un significado. Primeramente empieza diciendo: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, lo que viene siendo un lugar seco. Él va a derramar aguas. Y dice: y ríos sobre la tierra árida, que viene siendo de alguna manera lo mismo, pero diciéndolo de otra forma. Y enseguida habla de un derramamiento, pero este derramamiento se refiere al Espíritu cuando dice: mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos a ir viendo cómo la Escritura hace una relación sobre el agua y el Espíritu. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 14. En el versículo 8. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esta expresión tenemos que ir relacionándola con las demás escrituras para que podamos comprender el significado de lo que al principio les decía, cuando mencionaba que Jesucristo venía mediante agua y sangre. Entonces, dice así: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental.
en verano y en invierno. Entonces, vemos aquí la expresión como menciona, que dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aquí menciona otra vez el agua, pero ahora dice aguas vivas. ¿Qué quiere decir aguas vivas? Pues vamos a ir viéndolo por medio de la palabra. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 7, del 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí el Señor Jesucristo le menciona una cosa muy importante a la samaritana. En el versículo 10, cuando él le responde, le dice: si conocieras el don de Dios. Aquí hay una expresión que quiero que se tome en cuenta porque la vamos a ver en otros versículos. Y es el don de Dios. Le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto lo menciona en el Evangelio de San Juan. Y recuerden, en el versículo anterior que leímos, en Zacarías 14:8, menciona la expresión aguas vivas. Vamos a retomar este versículo otra vez, nomás para recordar cómo dice. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esto lo dice el profeta Zacarías. Entonces, el Señor Jesucristo, como Él pertenece también a los judíos, y estamos hablando del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén, Él en ese momento, cuando habla con la samaritana, menciona a Él: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vamos a ver otro versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14 al 20. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto lo dice en Hechos 8:20. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro revela cuál es el don de Dios, o de alguna manera podemos entenderlo más claro, ya que él menciona en el versículo 19, dice: dadme también a mí este poder, esto lo dice Simón, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
El 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Vemos cómo el Espíritu Santo, que menciona Simón, que era el que él quería poder dar a las personas al poner su mano sobre ellos, el apóstol Pedro lo reprende, le dice que su dinero perezca con él porque ha pensado que el don de Dios se compra con dinero. Entonces, realmente la Escritura nos enseña, cuando el Señor Jesucristo menciona en el capítulo 4 de San Juan, hablando del don de Dios, para entender un poquito lo que estábamos leyendo, dice en el versículo 10 del capítulo 4 de San Juan, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces el don de Dios es el agua viva. Y el don de Dios, como dice el apóstol Pedro, es el Espíritu Santo. Para poner un poquito más claro esto, con la misma escritura, vamos a leer el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. En el versículo 37 al 39 dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nos damos cuenta cómo la Escritura ahora nos revela claramente, una vez más, que el Espíritu Santo es esa agua viva. Entonces, una parte de lo que queremos explicar acerca del Señor Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahora, dice la Escritura que vino mediante agua y sangre. Por medio de la Escritura entendemos que la forma espiritual a la que se refiere el agua es al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la otra parte cuando menciona que viene, aparte de que viene mediante el agua, también viene el Señor Jesús mediante la sangre. Y es lo que vamos ahora a comprender, y al último relacionamos estas dos cosas para comprender el versículo que leímos al principio, que el Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre. Vamos a leer el libro de Levíticos, en el capítulo 17, en el versículo 14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Qué quiere decir? Que cualquier carne que tiene vida es por medio de la sangre. Entonces, si hablamos de una persona, pues es su carne y su sangre. Y con su sangre es la que mantiene con vida a la carne. Y para esto vamos a empezar a ver más textos de las Escrituras. Voy a terminar de leer el versículo 14 para que podamos comprender por qué dice la Escritura esto, de la vida de toda carne es su sangre. Bueno, argumenta también aquí la Escritura, o menciona, perdón, dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado.
Aquí da otro mandamiento Dios al pueblo de Israel. Pero ahorita lo que nos interesa a nosotros comprender es acerca de la sangre, el versículo que estamos estudiando, que viene siendo el agua y la sangre. Ahorita ya di una explicación acerca del agua, que las escrituras menciona el agua, que el Señor Jesús vino mediante agua, y podemos comprender que se refiere al Espíritu Santo, el agua viva. Vamos a leer otro versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice así: esto es ejemplos para poder comprender ahora el tema de la sangre. Él les dijo, hablando del Señor Jesucristo, Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos cómo el Señor Jesucristo hace una referencia acerca de la carne y la sangre, y esto lo hace para referirse a una persona o a cualquier persona. Cuando dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, refiriéndose a Dios. Entonces esta revelación que Pedro tiene acerca de quién es el Señor Jesús, no se lo reveló a alguna persona. Por eso menciona el Señor Jesucristo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, por medio de la Escritura estamos comprendiendo que la sangre la relacionan con la carne, y al mencionar estas cosas se refiere a una persona. Vamos a ver otro ejemplo de la Escritura. Vamos aquí mismo en Mateo, en el capítulo 27. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Vemos cómo Judas, para referirse al Señor Jesucristo, al cual él había entregado por 30 monedas de plata, arrepentido viene con los sacerdotes y le dice que él ha entregado sangre inocente, refiriéndose al Señor Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 18. Ya nos estamos acercando a la explicación de este misterio acerca del Señor Jesús que vino mediante agua y sangre. En el capítulo 1, versículo 18 de Mateo, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En este versículo, si nos ponemos a analizar cada una de las partes que hemos venido explicando,
acerca del agua y la sangre, el espíritu y la carne, refiriéndose a la persona. Aquí en este versículo nos describe que el Espíritu Santo se manifiesta de tal manera que engendra en María. ¿Para qué? Para que pudiera nacer el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo simboliza el agua, como el Señor Jesucristo decía que de su interior correrían ríos de agua viva. Entonces, si el agua, que viene siendo el Espíritu, engendra en María, María en este caso es carne y sangre, al momento de que engendra el Espíritu en María, ese Espíritu que es Dios mismo engendrando en María, que es el agua, al momento de que María concibe un ser humano que viene siendo formado de carne y de sangre. Entonces la Escritura dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. ¿Cuál es esa agua? El Espíritu. ¿Cuál es esa sangre? María. Al momento de que el Espíritu engendra en María, se hace la relación donde el Señor Jesucristo es formado y Él es engendrado por medio del agua, que es el Espíritu, y por medio de la sangre, que es María. Por eso dice la Escritura que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y esto lo dice en el capítulo 5 de 1 de Juan, en el versículo 6. Y como testimonio vamos a ver una cita que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, vamos a leer del versículo 32 al 34. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Uno de los soldados que vinieron a quebrarle las piernas a los que estaban crucificados, cuando vieron que Jesús estaba muerto, ya no le quebraron las piernas, pero un soldado con una lanza le abrió el costado y dice la Escritura que salió sangre y agua. ¿Y por qué salió sangre y agua? Es un testimonio que nos revela a nosotros de que fue formado el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu y por medio de María. Espiritualmente hablando, por medio del agua y por medio de la sangre. Entonces, cuando le traspasan el costado, al Señor Jesús le sale las dos naturalezas con las que fue formado, sangre y agua. Y este testimonio o esta señal acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, Dios ya la había revelado en el tiempo de Moisés, mas no como ahora la entendemos. Para esto vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 9 y dice, bueno, desde el 7, y lo que nos interesa ahorita es el 9, pero vamos a leer del 7 para ver de qué está hablando aquí. Aquí Dios le habla a Moisés y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz,
tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Esta señal que iba a hacer Moisés ante el pueblo de Israel, si ustedes se ponen a leer parte de este capítulo, el 3 y el 4 de Éxodo, van a comprender esto que les voy a decir. Moisés, estas señales que les iba a hacer al pueblo de Israel para que le creyeran que Dios lo había enviado, una de estas señales es que iba a derramar el agua, y cuando esa agua tocara la tierra se iba a convertir en sangre. Precisamente esta señal tiene relación con el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifiesta en María, porque María es terrenal, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en María y engendra, que viene siendo el Espíritu, que viene siendo el agua, engendra en María, que es sangre, entonces el Espíritu tiene forma espiritualmente de agua y se convierte en sangre. Entonces esa agua que derrama Moisés toca la tierra y se convierte en sangre. Entonces esta señal tiene una relación espiritual con lo que viene siendo el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso, si vemos una cita para terminar este tema, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad se refiere a Dios. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces vemos cómo Dios se manifestó en carne. El Espíritu se vuelve sangre. Dios, que es Espíritu, se vuelve sangre. La Escritura nos enseña que Dios es Espíritu. En San Juan 4:24, el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Con esto concluimos el tema, y para terminar leemos una vez más el capítulo 1, el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por medio de esta palabra de Dios pudimos comprender a qué se refería este versículo, que al principio lo leímos y no era muy entendible, pero ahora con las Escrituras pudimos comprenderlo. Bueno, me despido de ustedes y les agradezco su atención. Si quieren hacer comentarios o suscribirse al canal, para cuando vuelva yo a subir videos, pues les llegue automáticamente. Es todo por hoy, y que tengan bonito día. Hasta luego.